Bienvenidos a otro programa de Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un futuro extraño. Esta semana, en Nerdoteca, en nuestra sección de recomendaciones, hablamos de Slap and Beans, el videojuego de los famosos Bud Spencer y Terence Hill. Armen las valijas que nos vamos de viaje a las atracciones de Marvel de los parques Disney. Top 5 de películas de ciencia ficción tan malas que son divertidas. Y en Salón de la Fama repasamos la vida y obra de Trina Robbins, guionista, dibujante e historiadora del cómic dedicada a difundir la labor de mujeres en el cómic. Bienvenidos a otro programa de Perdidos en el Éter, Visiotron. Les recomendamos a todos, les pedimos a todos que nos vayan dejando comentarios acá en YouTube o por las redes sociales del programa. Esta es nuestra sección Nerdoteca, donde nosotros les hacemos un consejito de algo que puedan mirar, jugar o escuchar, sin spoilers siempre. En este caso vamos a hablar de un videojuego. Estamos hablando de un juego basado nada más y nada menos que en dos de mis héroes de la infancia, los amos de los mamporros, Bud Spencer y Terence Hill, supermachos italianos. El juego se llama Slap and Beans, sopapos y porotos, así nada más. Es un juego que tiene una mecánica principal de los beat'em ups de scroll de costado, como el Double Dragon o muchos juegos de las tortugas ninjas en las maquinitas, pero que por momentos combina elementos de plataforma, pero también minijuegos. Por ejemplo, además de ir repartiendo piñas, cada uno de los dos personajes de Bud Spencer o de Terence Hill tiene ataques especiales y habilidades especiales. Bud, el más gordito, es como más ágil, mientras que Terence es más fuerte, mientras que Terence es más ágil. Además, pueden combinar sus ataques, hacer combos, y se puede jugar de a dos. Puedes jugar con la computadora ayudándote o puedes jugar con un amigo jugando como si estuviéramos en las maquinitas. Pero como les decía, tiene también un montón de otras mecánicas, tiene un montón de minijuegos que van haciendo que el juego no sea monótono, que no sea siempre ir golpeando a la gente, que puede ser divertido, pero se volvería un poco repetitivo. Entonces, por ejemplo, hay uno de los juegos que es un concurso de comer panchos. Otro de los juegos es una mini carrera con buggies sacado de la película Watch Out, Here We Come. Entonces lo van variando y lo van haciendo así divertido. Es un juego que es un tributo a las películas de los 70s y los 80s de estos actores, en las que hacían planes contra los malos, en que luchaban contra malos, desde western hasta capos mafiosos en islas paradisíacas. El juego fue desarrollado para el año 2017 para la PC y en 2018 pasó a PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, y también está para teléfonos Android y probablemente, que no me acuerdo, para Apple. El juego se puede comprar bastante barato, por ejemplo, en la plataforma Steam digitalmente, es súper recomendable y tiene un estilo de arte similar a los juegos de los 90 en los que está inspirado, pero además incorpora una banda de sonido utilizando samples de las películas y música de Oliver Onions, que era el dúo musical que estaba compuesto por los hermanos Guido y Maurizio De Angelis, que fueron los que hicieron las bandas de sonido de muchas de las películas de los filmes de este dúo. Entonces el juego te transporta a esa etapa en la que mirabas esos cines. Yo iba al cine Maturana y veía muchas de esas, o las veía en Canal 4 y era muy divertido. Es un juego altamente recomendable que les voy a pedir que si lo jugaron o lo van a probar, nos cuenten qué tal le pareció. Vamos a seguir ahora pronto con mucho más Perdidos en el Éter, Visiotron. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ONAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana. Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo.
Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia, contra la LUC. Salud, clase obrera. Sindicato Único de la Aguja. PIT-CNT. Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB. PIT-CNT. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. La LUC reduce el Estado cuando más se lo necesita y debilita a las empresas públicas facilitando la privatización. Firma para derogar los 135 artículos más regresivos. ATES, FENAPES, Internacional de la Educación. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. Es hora de que armen las valijas porque nos vamos de viaje a los parques Disney en 3 continentes distintos para explorar las atracciones de Marvel que están preparando y las que ya están funcionando. Como les contamos en unos programas, Marvel, antes de ser parte de Disney, tenía una sociedad, un acuerdo con Universal para tener a sus personajes en los parques. Pero algunos de esos personajes, algunos de los miles de personajes de Marvel, no están incluidos en ese trato. Por ejemplo, los Guardians of the Galaxy, que casi nadie conocía antes de sus películas, ahora se han vuelto súper populares. Entonces Disney está planeando una tierra en varios de sus parques, como tienen la tierra de Star Wars o la tierra de Toy Story, llamada Avenger Campus. Avengers Campus va a funcionar con la premisa ficticia de que es una especie de universidad donde los visitantes se están entrenando para ser superhéroes. No sucede en el universo de las películas ni en los universos de los cómics. Acuérdense que hace unos programas hablamos de las continuidades y los multiversos, sino que sucede en su propio universo de bolsillo, como para que puedan ir manejando la historia y los eventos y progresando la ficción. Dijimos que son 3 continentes. El primero es la Stark Expo en Hong Kong Disneyland, que me gustaría haber ido, pero todavía no la he visitado. Esta es la que ya está funcionando hace unos años, de 2017, 2018. Reemplazó lo que era la parte de Tomorrowland del parque y está, por supuesto, como el nombre lo indica, tematizada como una exposición mundial de ciencia y tecnología de Iron Man y de Tony Stark. En este lugar tienen varias partes, varias atracciones.
un simulador de Ant-Man and the Wasp llamado Nano Battle, donde la nave se achica y entran adentro del espacio subatómico. Tienen la Expo Assembly Station Heroic Encounter, donde se encuentran con actores disfrazados de los superhéroes, la Iron Man Experience y el Iron Man Tech Showcase, que tiene tecnología de Iron Man y reproducciones de elementos de las películas. En el futuro va a incluir también un ride, una atracción llamada Avengers Quinjet Experience, basada en el avión de los Avengers, en la nave de los Avengers, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero seguro va a ser bastante entretenida. En el parque Disney California Adventure, que es parte de Disneyland, el parque original de Walt Disney, están empezando a construir también un Avenger Campus que va a estar en la parte de, como dije, Disney California Adventures. Por el momento tiene 3 componentes. El Heroic Encounters, que son los personajes disfrazados, tiene un show llamado Guardians of the Galaxy Awesome Dance Off, de baile con actores interpretando los personajes, y tiene una sola atracción mecánica que es Guardians of the Galaxy Mission Breakout. A ver, esto es simplemente una retematización, reetiquetaron y filmaron partes con los actores de la atracción ya conocida Torre del Terror del Hotel Hollywood, que todavía sigue estando en Hollywood Studios en Florida. Disney empezó a construir estas partes nuevas que va a ser en 2019 y dijeron que iban a abrir en julio de 2020, pero por supuesto por la pandemia todo está un poquito retrasado. Por cierto, no pueden utilizar el nombre Marvel en ninguna de estas tierras por el contrato con Universal. Por eso todo es Avengers Campus, lo cual no les viene nada mal porque los Avengers, desde que salen las películas, son como la marca bien registrada de estos personajes. Los futuros juegos que va a haber, las futuras atracciones que va a haber acá en Disney California Adventure van a ser Web Slingers a Spider-Man Adventure, obviamente un juego basado en Spider-Man, The Sanctum, que por el nombre va a estar basado en Doctor Strange, y otra vez una Avengers Quinjet Experience. También tienen un restaurante que se llama Pym Test Kitchen, donde utilizan supuestamente técnicas científicas de los científicos, para la redundancia, como Hank Pym, para agrandar y achicar comidas. Luego está el parque, el último que vamos a hablar hoy, que es el parque de Avenger Campus en Walt Disney Studio Parks París. Esta es la versión de París de Disney Hollywood Studios que tienen en Francia en los parques Disney, y va a reemplazar la sección backlot que imita diferentes decorados de películas. Van a recomponer, retematizar la montaña rusa de Aerosmith como una montaña rusa de Iron Man, y van a ir agregando otras rides como los otros parques, como la de Spider-Man, que va a estar reemplazando la atracción de la película Armageddon. También va a tener un restaurante de la cocina de Pym, y va a tener una cantina de los Avengers, supuestamente. Por último, en todos los parques hay tiendas de merchandising donde la gente puede comprarse cómics, remeras, escudos y lo que quiera. Pero lo interesante y lo malo es que ninguna de estas Avengers Campus va a abrir en el parque de Florida, que es el más importante de Disney. ¿Por qué? No sabemos. Nosotros vamos a seguir más adelante acá con más Perdidos el Éter Visiotron. Quiero que nos cuenten qué les interesa de estos parques y cuál tendrían más ganas de visitar. A mí por el momento me llama el de Hong Kong, porque de paso clavado viaje a China. Ya seguimos. Hoy en nuestra sección Top 5 vamos a hablar de las películas de ciencia ficción tan malas que nos hacen divertirnos. No estamos hablando simplemente de películas con mala ciencia, porque serían muchísimas, sino de películas que sin querer ser una parodia se han convertido en algo que nos da mucha risa. También admito que vamos a estirar un poquito la definición de lo que es ciencia ficción. El puesto número 5 es para la película Star Crash, hecha por el director Luigi Cozzi en el año 1978 para tratar de robar un poquito de plata con lo que venía Star Wars. ¿Les parece que no es una copia de Star Wars? Bueno, tienen sables de luz, hay una especie de Darth Vader, hay un emperador, hay Stormtroopers, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen hasta los textos iniciales explicando el setting de la película como en Star Wars. Como si esto fuera poco, actúa David Hasselhoff y Christopher Plummer en unos papeles realmente ridículos.
El puesto número 4 es para Rotor, escrito así como sigla. Es una película que es una imitación de Robocop con unos efectos especiales malísimos de un tipo con este implemento cyborg, tanto que el director y el guionista han dicho que ellos no se hacen responsables por lo que hayan causado con esto. El puesto número 3 es Abraxas, no Producciones, sino Abraxas Guardian of the Galaxy. Guardian of the Universe. Ya me confundo con los robos y demás. Esto es una película en la que el ex luchador de lucha libre, luego convertido en actor y luego en político, Jesse Ventura, interpreta a un policía interestelar que viene a la Tierra persiguiendo a un peligroso enemigo llamado Secundus. Nombres de mierda, personajes de mierda. Tiene una secuencia en la que Secundus se mete en un club de strippers para mostrar lo que con un amigo llamamos escena de tetas gratuita, que no aporta nada a la película, pero bueno, para que haya algo que mostrar. Y también tiene una parte en la que Abraxas utiliza sus poderes mentales para que un bully escolar se haga pis en los pantalones. Suena como cine del mejor, ¿verdad? Seguimos con Theodore Rex. A la hora de hacer películas con alguna temática de ciencia ficción y que sean graciosas, cualquier excusa es válida. Esta es una película de un dinosaurio que habla y que usa traje y lucha contra el crimen junto a Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg hizo todo lo posible para tratar de salirse del contrato cuando vio el muñeco de mierda que le habían puesto al lado, pero no lo logró. Y el puesto número 1 es Plan 9 from Outer Space, la película de Ed Wood que filmó con unos platillos voladores de cartón y unas tomas de películas de Bela Lugosi filmadas para otra cosa completamente distinta. Incluso Tim Burton llegó a hacer la biografía de Ed Wood mostrando el tipo de películas que hacía el loco. Es un clásico, pero es un clásico que es tan mala que nos gusta. Cuéntenos ustedes qué películas podríamos incluir. Podríamos hacer un top 400. Yo les cuento que con mi amigo Andrés nos juntamos a tomar cerveza y a reírnos y tengo una playlist de YouTube que les voy a compartir que se llama Películas de Mierda. Así, vemos películas de ciencia ficción y películas de acción malas también que hacen que las de Jean-Claude Van Damme parezcan séptimo arte. Déjenos sus mensajes en las vías de comunicación de las redes sociales o en YouTube. Ya seguimos con el último bloque de Perdidos en el Éter, Visiotron. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ONAJPU dice presente. Saludamos en una nueva conmemoración del 1 de mayo, fecha de gran significación para los trabajadores de ayer, los de hoy y los del mañana. Por eso decimos y ponemos todo nuestro esfuerzo. Primero, la vida. Medidas para frenar los contagios y los fallecimientos. Salud, trabajadoras y trabajadores del mundo. Con pandemia o sin ella, la aguja seguirá aportando a la lucha por trabajo, por salarios dignos, por la industria nacional, por verdad y justicia, contra la LUC. Salud, clase obrera. Sindicato Único de la Aguja. PIT-CNT. Nuestra FOEB saluda a todas y todos los trabajadores en este día de conmemoración y lucha. Ante el avance neoliberal, llamamos a redoblar los esfuerzos para derogar 135 artículos de la LUC y a enfrentar la reforma de la seguridad social. Por más unidad, solidaridad y lucha. Viva el 1 de mayo. FOEB, PIT-CNT. Por este país yo firmo, por un país más
firmo por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. La LUC reduce el Estado cuando más se lo necesita y debilita a las empresas públicas facilitando la privatización. Firma para derogar los 135 artículos más regresivos. ATES, FENAPES, Internacional de la Educación. Este 1 de mayo sin duda será distinto. En medio de la peor cara de la pandemia, en el Uruguay, la clase obrera responsable y comprometida decide priorizar la salud y el trabajo. Luchar, sí, pero desde nuestro hogar, desde nuestro barrio. Este 1 de mayo haremos ondear las banderas en nuestros lugares de trabajo, en los hospitales, en las redes, en las ollas populares y en los merenderos, sin juntarnos, pero unidos, a redoblar la lucha. ¡Viva COFE! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva la clase obrera! Fraternal saludo de parte de FUCBAN a todas las trabajadoras y los trabajadores de este país, que son los que están soportando tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. 100.000 nuevos pobres en el país hablan de redoblar el trabajo de la única clase que genera la riqueza en el mundo, las y los trabajadores, los que sostienen la pandemia y los que están soportando la crisis. Por lo tanto, para este 1 de mayo firmaremos para reafirmar nuestros derechos y además para que de una vez por todas el gran capital pague la crisis. Bienvenidos al cuarto y último bloque de este periodo Seléter Visiotron de la semana. Es hora de nuestro Salón de la Fama, el espacio en el que repasamos la vida y obra de personas que han contribuido a hacer este mundo un lugar mejor. Hoy le toca a Trina Robbins, guionista y dibujante de cómics e historiadora dedicada a resaltar la labor de las mujeres en la historieta. Trina Robbins nace el 17 de agosto de 1938 en Brooklyn, Nueva York. Como muchos integrantes de la comunidad de historietas, nace en una familia judía. Su madre, Bessie, era ama de casa, era maestra y ama de casa, y su padre, Max, era sastre. Creciendo en Queens, Trina empieza a dibujar desde muy temprano. Su madre, que era maestra de primaria, le enseñó a leer cuando tenía muy pocos años, y el padre, que como era sastre, tenía ciertos conocimientos artísticos a la hora de hacer moldes, le ayudaba a dibujar. Creció leyendo muchísimos cómics, le encantaban los cómics, no tanto los de superhéroes, sino cómics de cosas como Patsy Walker, Millie the Model, Katy King, Junior Miss y Miss América. El padre lamentablemente sufría de Parkinson y no podía trabajar demasiado comercialmente, aunque alguna cosa cosía para afuera. Pero también era escritor. Por aquella época escribía cuentos y poemas en yiddish, el idioma de muchos judíos europeos, y los publicaba en diarios y revistas de la comunidad en Nueva York. Cuando era adolescente, la madre de Trina la convenció de que vendiera su colección de cómics. Aparentemente era una gran colección y que podría haberla ayudado a pagar la universidad. Empezó a ir al Queens College de Nueva York inmediatamente luego de salir del liceo y se licenció en literatura, pero luego de un año dejó de concurrir. Empezó a ir al Cooper Union Art School, donde aprendió dibujo y otras técnicas, pero luego de un año también se fue. Se convirtió en una miembro importante de la comunidad de fans de ciencia ficción en el año 1950 y sus ilustraciones aparecieron en revistas de fans de toda esa época, incluyendo la revista nominada al Hugo Hababook. En una convención de Nueva York de los años 50 conoce al escritor que recientemente se había convertido en profesional, Harlan Ellison. Él tenía 21 años y ella 16. Tuvieron una relación romántica por unos cuantos años. Se muda en los principios de los 60 a Los Ángeles, donde empieza a trabajar como modelo desnuda para revistas y también meterse en la industria de las revistas porque se casa con un editor llamado Paul Robbins, del cual toma su apellido. Cuando se casa con Paul, deja las revistas de desnudos y empieza a trabajar como diseñadora de modas para mucha de la escena del rock y el folk de la época de Los Ángeles. Diseña ropa para músicos como Jim Morrison o los Byrds y es la Trina que es mencionada en la canción Ladies of the Canyon de Joni Mitchell. Se divorcia de su marido en 1966, pero mantiene el apellido.
dice que el apellido que le habían puesto a su familia, que era Person originalmente, era un apellido que les habían asignado arbitrariamente cuando la familia llegó a Estados Unidos y que no tenía nada que ver con sus orígenes. Supuestamente su apellido original era Perechudnik y quiere decir algo así como pequeño carpintero. Ya para el 66 era una hippie completa. Se volvió a mudar a Nueva York y abrió una pequeña boutique donde vendía ropa para los hippies de la época, como músicos como Mama Cass, Donovan y David Crosby. También empezó a hacer pequeños cartoons, pequeñas tiras psicodélicas para las revistas del Greenwich Village y otras similares. Empezó a consumir ácido y otras drogas y tenía visiones que las convertía en pequeñas historietas, y ahí es cuando conoce la revista Ivo y el trabajo del historietista underground Robert Crumb, que es considerado por muchos el padre de los cómics underground de Estados Unidos. También por esa época, a fines de los 60, con la serie de televisión psicodélica y pop de Batman, volvió a leer cómic y le volvió a interesar. En el año 69, el editor de Warren Publishing le pide que diseñe el traje para una nueva heroína, que es nada menos que el personaje de Vampirella. A medida que empezó a meterse más y más en el cómic, se muda en los 70 para San Francisco, viajando en un auto entero lleno de historietistas underground de costa a costa. Deben haber falopeado como locos esos muchachos por ahí. Estaba en pareja con otro dibujante, y se encontraba que en las fiestas del ambiente del cómic underground, en realidad a ella y a las otras mujeres las tenían como adorno y no les daban mucha bola, y se empezó a enojar. Pero convirtió su enojo en trabajo y empezó a trabajar en uno de los periódicos feministas de Estados Unidos llamado It Ain't Me Babe, dibujando tapas y otras revistas. Y otras ilustraciones. Gracias a ese periódico editó una antología de cómics bajo el mismo nombre, que se convertiría en la primera revista de cómics de Estados Unidos hecha íntegramente por mujeres. Estamos hablando de la década del 70 ya, para que se hagan una idea. Luego sacó historias en una revista llamada Women Comics número 1, donde su historia Sandy Comes Out, Sandy sale del closet, es uno de los primeros cómics que trata con la temática de la homosexualidad y el lesbianismo. Estaba inspirado en Sandy, la hermana de Robert Crumb, que era amiga de Trina y que estaba saliendo del closet frente a la sociedad. Durante esa época se casa está en pareja con Kim Ditch, que era el hijo del animador Jim Ditch de Popeye y Tommy Jerry, y en 1970 tienen una hija llamada Casey. Seguía trabajando en estas revistas, pero también se metía con lo que le parecían las representaciones violentas de las mujeres que hacían otros autores. Se mete con el propio Robert Crumb, que en su revista Underground Hotline de 1970 mostraba ciertas fantasías violentas hacia las mujeres, y Tina se le animó a parársele los pedales. Siguiendo sacando la revista Women Comics, en el año 72 también saca una revista llamada Girl Fight Comics, impresa por la editorial Print Mint. Era una publicación enteramente publicada, editada por ella, que tuvo luego un segundo volumen en 1974. En el año 76 es invitada a participar de la revista francesa Ananá, que se publicó entre el 76 y el 78, pero fue luego prohibida porque tenía historietas que lidiaban con temáticas homosexuales y el incesto. La revista publicó 9 números completos íntegramente hechos por mujeres. A mediados de los 80 empieza a trabajar para Marvel Comics, para su sello infantil Star Comics, dibujando Misty, que era un personaje que era la sobrina de Millie the Model, el personaje que ella leía cuando era chica. En los años 80 hace varias historietas para publicaciones de humor o eróticas como National Lampoon y Playboy, y empieza a trabajar en otros cómics de superhéroes. En el año 86, DC Comics la convoca a trabajar en Wonder Woman, un personaje que viene desde los 40 y se convierte en la primera mujer que la dibuja. Increíble. En ese momento, DC estaba saliendo de la maxiserie Crisis en Universos Infinitos, en Tierras Infinitas, en donde reseteaban la continuidad de los cómics. Antes de que empezara a salir la nueva colección de Wonder Woman, donde el autor George Pérez iba a
contar su nueva historia, llamaron a Trina y a la dibujante Corinne Dolan para hacer una breve, perdón, no fue con Corinne Dolan, esta fue con Kurt Busiek y dibujada y coescrita por Robbins, hacer una miniserie que se llamaba The Legend of Wonder Woman. Trina Robbins le pidió a DC y se lo autorizaron que la dejaran hacerla como un homenaje a la era dorada de los cómics de los 40. A fines de los 90, sí, colaboró con Corinne Dolan en la novela gráfica Wonder Woman Once and Future Story, que trataba la temática del abuso doméstico. En el año 98 cubre temáticas similares en un cómic de Sinak, Princesa Guerrera, llamada La Furia de Hera. También está muy orgullosa de que en la década del 80 trabajó en un par de antologías benéficas. Trabajó en una llamada Strip AIDS USA junto con el autor Robert Triptow, que editaba la revista Gay Comics, y con el dibujante de cómics y pintor Bill Sienkiewicz, que esto se trataba de una antología benéfica para juntar fondos para la gente que estaba muriendo de la pandemia de SIDA que atravesaba el mundo y sobre todo Estados Unidos en aquella época. Ganaron un premio especial en la San Diego Comic Con del año 89 por Strip AIDS USA y llegaron a hacer un segundo volumen. Fue una conjunción interesante de talentos porque mientras Triptow reclutaba a la gente del ambiente gay, Trina Robbins reclutaba a las historietistas feministas y underground, y Bill Sienkiewicz, que trabajaba en Marvel y DC, reclutaba un montón de historietistas mainstream. En el año 90, en un giro interesante del destino, empieza a dibujar y escribir para Marvel una historieta sobre Barbie. Ella misma admite que es algo raro, esa muñeca rubia, una chica con la cabeza hueca, pero dice, las tres guionistas éramos feministas y hacíamos lo mejor que podíamos. Por aquella época también participa en otra de estas antologías benéficas, en este caso llamada Choices, que era para promover el derecho al aborto que en cada estado estaba siendo debatido y todavía se debate en muchas partes del mundo. Por aquella época también cofunda la organización Friends of Lulu, los amigos de la pequeña Lulu, traducido al español, una ONG que está dedicada a promover el trabajo y el fandom de mujeres y niñas en el cómic. En el año 97 es invitada especial de la San Diego Comic Con y se le entrega el Inkpot Award. Dejó de dibujar cómics en los 90 por depresión y de acuerdo a ella porque poca gente la invitaba a dibujar, pero ha continuado trabajando, escribiendo tanto cómics como prosa. En 2013 la nombraron una de las integrantes del Salón de la Fama de la San Diego Comic Con, Will Eisner, el Salón Will Eisner, y empezó a trabajar también en el siglo XXI en novelas gráficas, por ejemplo, una basada en la vida de la historietista Lily René, dibujada por la dibujante Annie Timmons, y en el año 2014 empezó a dibujar con la misma Timmons una historieta de superheroína llamada Go Girl, sobre una superheroína que hereda sus poderes de la madre. Entre 2014 y 2016 vuelve a trabajar en Wonder Woman, primero en la serie Sensation Comics y luego en la serie Wonder Woman 1977, que continúa las historias de la serie de televisión tan recordada. Por todas estas épocas, además de trabajar como historietista, hizo una gran labor como historiadora. Su primer libro, que lo escribe junto con Catherine Ironwood, se llama Women and the Comics, que es una historia de las historietistas estadounidenses en diarios y en revistas a lo largo del siglo XX. Luego empezó a escribir un montón de libros más, ha publicado más de media docena de libros. El más reciente se llama Pretty in Ink, publicado por Fantagraphics, y cubre la historia de las historietistas mujeres desde 1896 al presente. En el año 2017 también editó una recopilación de los cuentos y poemas de Yiddish de su padre, ilustrados por 15 artistas diferentes. En los últimos años, su pareja ha sido el dibujante de Spider-Woman y Fables, entre otras cosas, Steve Leialoha. En algún punto de sus entrevistas se ha comparado con la dibujante Hilda Terry, una historietista que a los 93 años se murió trabajando en la computadora. Trina dijo, yo me quiero morir así. Y al paso que viene está laburando mucho y está haciendo una gran obra. Muchas gracias, Trina, por todo lo que se ha hecho tanto en la página dibujada como en la de los libros. Esto es todo por esta semana de Perdidos en el Éter Visiotron. Nosotros vamos a seguir haciendo transmisiones digitales para un futuro extraño. Mientras tanto, yo a ustedes les pido que tengan lindas visiones.